Continuamos en Día a Día y como es viernes, pues lo que toca es hablar con Joan Vidal, nuestro ilusionista de cabecera, y toca hablar y ver magia aquí en vivo y en directo. Y además, Joan Vidal, buenas tardes. Hola Rosa, ¿qué tal? Nos vas a hablar pues de otro mago, de un mago francés, de Georges Méliès, si no me equivoco, pues del siglo XIX, que también tiene una historia apasionante. Pues sí, es un mago que, bueno, está más relacionado, mucha gente lo asocia más al cine, porque mucha gente conoce más la faceta que tuvo como creador de cine, pero también hay que decir que era mago y que hacía magia, y bueno, y vamos a contar un poquito su historia, que es más apasionante, y estoy seguro que mucha gente lo conoce, luego te contaré por qué, pero no lo tiene tan en mente ahora mismo. Luego cuando desvelemos alguna cosilla, seguro vale, que igual decimos, ahora caigo pues sí, me suena. de este personaje. Bueno, lo primero que contar es que él, bueno, nació en París en el año 1861, y mira, aquí tenemos una imagen de él. Y bueno, venía de una familia que la verdad es que estaba bien acomodada. Su padre era un empresario de calzado y tenían un negocio de calzado y demás. Muy típico de esta zona, sí, de sí. la familia ahí de en París. calzado. Y ellos pues bueno, hacían calzado para gente importante en París y tal, y les iba muy bien. Pero a él no le gustaba ese negocio. Él le gustaba mucho la poesía, el dibujo y demás. Y bueno, entonces no le determinaba mucho, entonces su padre dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a mandar una temporadita para Londres, para que aprendas inglés, y así cuando vuelvas incluso me vales, pues a lo mejor sigue eso para hacer relaciones con clientes y demás. El caso es que cuando se fue a Londres, como él no tenía ni idea de inglés, pues se fue a ver, él le encantaba el teatro, el arte y demás, pues se fue a ver obras de teatro, no las entendía. Entonces, ¿qué pasa? Se fue a ver espectáculos de magia al Egyptian Hall, que es una especie de teatro que hay allí en Londres. Y claro, ahí estaba Maskelyne, que era uno de los mejores magos que había en la época, y no hacía falta entender, porque la magia, una de las buenas cosas que tiene es que no entiende de lenguaje. Yo muchas veces hago magia y la magia puede ser muy visual y la gente la entiende. Entonces, claro, él iba allí, empezó a ver magia y se quedó fascinado y dijo, esto es mi pasión, esto es lo que yo quiero hacer. Se enamoró de la magia. Le pasa a muchos magos, ¿no? Volvió a casa, efectivamente. además de aprender inglés. Bueno, estuvo una temporada allí, estuvo en contacto incluso con Maskelyne, aprendió magia, aprendió cositas de la magia, y cuando volvió de nuevo a París, pues su padre dijo, venga, a trabajar conmigo en la empresa de zapatos. Y le dijo que no quería. Pero casi lo forzaron y tuvo que estar ahí trabajando un poco a la fuerza, hasta que su padre se jubiló. Y cuando él le tocaba, digamos, heredar parte del negocio, dijo que no quería. Y le vendió esa parte a sus hermanos. Dijo, yo no quiero, me desentiende más, ya no tengo esta presión para seguir trabajando, se desentendió. ¿Y qué pasa? Con la parte del negocio que le tocaba, lo que hizo es compró un teatro, el Teatro Robert Houdin, que es Robert Houdin ya hablamos de él hace unos cuantos programas, y es el padre de la magia moderna, y en ese teatro había ocurrido muchísima magia, es uno de los teatros más mágicos que ha habido, pues él lo compró, y empezó a hacer ahí sus representaciones, hacía espectáculos de magia, hacía obras de teatro, hacía sombras chinas, hacía linternas mágicas, bueno, muchas representaciones. Además se consagró ahí como artista y mucha gente iba a ver sus espectáculos y eran de lo más entretenido que había, por decirlo de alguna forma, y a la gente le gustaba muchísimo. Esto es un poquito como empezó Georges Méliès. Mira, bueno, aquí ya tenemos incluso algunas de sus películas, todavía no hemos llegado a esto, pero mira, ya que lo vamos a ver, vamos a hilar la magia y el cine. Exacto, como vamos a hablar de magia y de cine, esta es una de sus películas y en la cual pues va a hacer algo de magia. Entonces coge una carta y esa carta, mira, ¿cuál es? No se ve bien, ¿verdad? No os preocupéis, porque mira lo que voy a hacer. Solo tengo que coger. Ya verás. La magia del cine antiguo. Sí. Mira, y ya la he hecho grande. Más grande, sí. Pero mira, y sigue, y más grande todavía. Es y ahora, verdad. con un pequeño pase mágico. ¡Chas! La carta se vuelve grande, pero vamos, grande, gigante. Claro, hay que entender todo esto en la época, ¿eh? Todo de la esto que estamos hablando, esto será a principio de 1900. Mira, ahora coge una dama, también grande, y mira, la rompe en trocitos. Y mira, la mete en una especie de copa, la copa arde. Todo esto, claro, ahora lo entendemos así y no nos sorprende, porque es lógico, pero mira, ¿ves? Y ahí ya se transforma en la dama. Es lo que te estoy diciendo, que en aquella época esto tenía que ser espectacular. Esto él lo ponía en sus teatros y la gente alucinaba. Claro, y el teatro se llenaba, no cabe duda. Sí, y además, mira, bueno, ahora lo que ocurría es que la dama, mira, se transformaba en una dama de verdad.
Qué Te hablo bueno. que esto es de principios de finales de 1800, principios de 1900, Claro. imagínate el impacto que causaba en la Buah. gente, ¿no? Bueno, pero antes de llegar hasta a esto, que ya Esto en son otra vídeos... época sería brujería, ¿eh? Esto no, no, bueno, y en aquella incluso había ¿También? alguno que lo podía tachar Un poco de brujo, sí, sí, de de brujo, algo raro, ¿no? sobre todo, claro, la gente supersticiosa. Claro. El caso es que, bueno, ya hemos puesto algunas imágenes de vídeo de Méliès. En el año 1895 los hermanos Lumière presentan el cinematógrafo. El cinematógrafo pues es como si fuera una cámara de vídeo, una máquina para captar fotografías que juntas pues forman un vídeo, ¿no? Esto es lo que crearon los hermanos Lumière. Como Méliès era un personaje ya bastante popular en aquella época en París, pues lo invitaron a la presentación del cinematógrafo. Y él quedó prendado. Dijo, esto es maravilloso y esto lo puedo utilizar yo en mis espectáculos para crear, pues, para contar historias y demás. Y le vio una visión comercial, bueno, ya no comercial, sino artística, ¿no? Para lo que él desempeñaba. ¿Y qué pasa? Le dijo a los hermanos Lumière, oye, que quiero esta máquina, por favor, vendédmela. O se lo preguntó al padre de los Lumière, le dijeron que no estaba en la venta. Y además le dijeron, mira, esto como curiosidad científica está muy bien, pero no va a tener mucho futuro. Esto es pues fíjate. Fíjate, Qué visión. no fueron muy visionarios los Qué Lumière, ¿eh? visionarios. Fueron unos grandes creadores del cinematógrafo, pero desde luego como visionarios no tuvieron. Nada. De hecho, ellos lo que hacían eran simplemente filmaciones, pues por ejemplo, de un tren en movimiento, ¿no? Que es una de las primeras que hay, o de unos obreros que salen de la obra. Eran, a modo documental, pues Sí. imágenes sin ningún tipo de historia. No le dieron importancia a aquello que tenían. No, tenían ahí una Tenían joya un y tesoro. no le dieron importancia. Y fue Méliès el que, bueno, un año después, año y medio después, fue de nuevo a Inglaterra, creo que fue en Londres, a comprar una especie de copia de esta máquina. Se la vendió, no recuerdo ahora el nombre de quién fue el que se la vendió, pero bueno, no es trascendental. El caso es que él ya tuvo su máquina y empezó a crear historias. Y ya no solo a crear historias, sino que fue el primer productor, porque él lo que hizo fue, compró una especie de edificio acristalado y demás, montó unos decorados y empezó a crear películas. Muchas de sus películas, mira, aquí tenemos otra, por ejemplo, aquí está imitando un efecto de magia, de Sí. Colta, que es, bueno, la desaparición de la dama, Ajá. de Vanishing Lady, se llama este efecto. Y bueno, esta es una representación de ese efecto utilizando estas técnicas de cine que él empezó a adaptar, que ahora te contaré, por ejemplo, cómo... Bueno, aquí lo que hace es tapa a la dama, Ajá. ahí bien tapadita, y como podemos ver con un pase mágico, la dama... ¡Zas! Desaparece. Vale. Bueno, esto, fíjate, lo hacían en sus representaciones en su teatro, en el Teatro Rodin, y la gente alucinaba. Y era como, ¿cómo es posible hacer esto? Mira, yo la transformaba en esqueleto y luego ya para terminar, pues volvía a hacerla aparecer. Ahora lo veremos aquí, pero bueno. Sí, Esta era una de sus representaciones. Claro, la gente piensa que es que no tenían ni idea de lo que está viendo. Veían un proyector, una pantalla gigante, veían esto y claro, no tenían ni idea de cómo se podían En hacer realidad estas era una cosas. película, ¿no? Lo que se Sí, podía claro. ver era... Estaban viendo una película, pero era como las fantasmagorías o la linterna mágica, sí. que la gente veía representaciones que no sabían lo que eran exactamente y se quedaban sorprendidos completamente. El caso es que, bueno... Yo imagino que los hermanos Lumière al ver esto igual ya dijeron, uy, nos hemos Pues colado no sé exactamente cómo fue la carrera de los Lumière, tendría que estudiarla, pero yo creo que sí, después de ver a Méliès crear todo lo que creó, porque claro, el contenido que creó Méliès, aparte de mágico, creó contenido de cine. Claro. El cine como lo conocemos hoy en día nace con Méliès, o sea, hasta entonces, ya te digo, eran simplemente vídeos, él creó cuentos e historias para que el público fuese y se entretuviese de una forma muy artística y siempre contando algo, para que la gente fuera a ver sus espectáculos y que saliera fascinada. El caso es que, mira, esto fue, bueno, al principio de los años 1897, es cuando se hace con su máquina, luego monta una especie de estudio y en este estudio pues empieza a contratar actores amateur, porque los actores de la época de teatro no creían mucho en el cine tampoco, era como, uy, esto a mí no me convence, y entonces él cogía actores aficionados y montaba sus películas. Una de las películas pioneras y de las mejores que tenemos de él y digamos su película más emblemática fue Viaje a la Luna, que está inspirada en la novela de Julio Verne, de La Tierra a la Luna. Bueno, aquí tenemos esta imagen que seguro que... te lo iba a decir, digo, no será aquella famosa imagen. Esta imagen la hemos visto todos siempre alguna vez en portadas por eso de decías, discos. por lo que no sabemos quién es, Claro, hasta que ves hasta ya que ves algo este que te tipo de suena. imágenes, incluso todavía tengo algo más Claro. para luego que seguro que la gente ya conoce. Sí, esta imagen es raro quien no la haya visto. Pues la película, bueno, por suerte, como ya no hay derechos de autor y demás, está en YouTube, entonces cualquiera que quiera verla dura 14 minutos y tardaron 3 meses en rodarla, imagínate. 3 meses para 3 14 meses para rodar. minutos. Él creaba todos los decorados, bueno, de hecho incluso antiguamente a las películas se les daba color de forma manual, mira aquí. Bueno, y mira, esto viene a cuento un poquito porque él fue creador de efectos especiales y este efecto especial que se utiliza aquí se llama el stop trick.
Y el stop trick, fíjate, bueno, ves que conforme van apareciendo sillas y demás, ahora sabemos que son cortes de cámara. Era un genio de la época. Sí, Ahora sabemos y además, lo que es, y además antes... un gran artista, ¿no? Porque representa muy bien, interpreta Sí. muy bien, ya te digo, siempre creaba personajes y buscaba situaciones de comedia. Mira, mira, mira. La verdad es que los efectos que Muy grababa bueno, eran maravillosos para la época. Que esto es una pasada. Hay muchos vídeos de Méliès en YouTube. Y bueno, el stop trick que te digo es que significa el truco del corte. Lo descubrió de forma accidental. Él estaba grabando unas calles en París, una carretera y demás, que venían coches, y de repente la máquina dejó de funcionar. Intentó arreglarla y demás, el motorcito no iba, y cuando lo reparó, la máquina continuó grabando, y cuando en casa fue a ver la reproducción, se dio cuenta de que de una imagen a otra había un salto ahí, y desaparecía un coche, y dijo, ostras. Con esto puedo hacer algo. Bueno, pues con eso, el stop trick, superposición de imágenes, bueno, creo muchos efectos especiales que son los que hoy en día utilizamos con técnicas mucho mejores. Mira, estos son superposición de imágenes. Aquí, por ejemplo, él es el hombre de las cabezas. Mira, ahí está hablando mira, es verdad, es que con no la había cabeza visto la otra parlante. cabeza. Sí, pero ya ahora verás porque, bueno, en un momento determinado, él se quita su propia cabeza. Mira. Buenísimo. La verdad es que... Claro, yo me imagino la época, o sea, tenía que ser esto un escándalo. Esto es una pasada. Esto, imagínate que dentro de un año o de dos nos dicen, oye, que los hologramas van a existir sin que lo sepamos, y de repente vas a un teatro a ver imágenes en vivo, como pasa en las películas que vemos, pues esto para la gente sería, lo mismo. ¿Qué pasa? Bueno, él creó en su filmografía, que estuvo 17 años creando películas, unas 500 películas, de las cuales no conservamos todas. Ahora te contaré un poquito por qué. Primero él tuvo un pequeño declive, porque por ejemplo cuando creó el Viaje a la Luna, que es su obra culmen, la quiso vender por Estados Unidos, y resulta que cuando fue a venderla con su hermano ya la habían visto casi todo el mundo, porque se la habían copiado. Porque esto porque las redes sociales no existían. No existían, pero la piratería sí. Entonces, no sé cómo, pero se la habían copiado. Uno de los que le copió, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Thomas Alva Edison. ¿Qué dices? Edison fue un poquillo piratilla, no solo con esto, con muchas cosas. Un día Edison, su figura muy interesante, le copió la película. Edison decía que como él había creado las películas de 35 milímetros, que él tenía derecho a todo lo que se hacía en ese tipo de formato, era cosa suya. O sea, vale. La verdad es que el tío le echaba jeta, ¿eh? Ya lo creo, un poquito. El caso es que, bueno, le copiaron esta película, al final le acabó trabajando para Edison. Lo que pasa es que Edison le exigía muchas películas, y al final él no daba abasto. Y también como ocurre todo. Por ejemplo, esto lo vamos a ver muy claro, hace unos años, no tantos, teníamos todos el Messenger, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado con el Messenger? Ha desaparecido, ¿no? Se ha quedado como muy antiguo ya. Muchas cosas que van quedándose obsoletas, ¿no? Yo me acuerdo Fotolog o cosas así, bueno, que van desapareciendo. Pues lo mismo ocurre con el cine, que las películas de Méliès, pues de repente... Imagínate que entran, pues empiezan a ver coches, la gente quiere imágenes reales, mucho más reales que no solo las de un plató, y entonces su cine empieza a quedar un poquito obsoleto y empieza a tener un declive, empieza a tener deudas, pues determinadas cosas, y su imagen como que va desapareciendo del panorama del cine, sin habiendo sido pionero y bueno, un auténtico genio de la época. Pero quizá él pensaba que iba a seguir así todo el tiempo. Claro, al final es muy difícil, ¿no? Seguir adaptándose y demás. El caso es que, bueno, su figura fue desapareciendo, él empezó a tener deudas, y ¿sabes qué hizo? Cogió todo su material y lo quemó. Todo su material, quemó todas sus cintas de todas sus películas. Hay quien dice que las quemó por tema económico, porque estas películas contenían plata y materiales que se podían luego reutilizar. Él decía que estaba arruinado. Hay quien dice que simplemente por esa ira que tenía de rabia, ¿no? Dijo, rabia de haber sido el gran pionero, el gran creador del cine como lo conocemos, y que de repente su figura se diluyó y no le atribuyeron ningún mérito, pues él sintió esa pequeña ira y dicen que lo quemó. Tienes razón, yo creo que fue el creador del cine en sí, porque él hacía de director, de actor, de los escenarios, de productor, de realizador, o sea, se lo hacía todo. Aquí en este libro de Miguel Herrero pone... un polifacético y prolífico hombre de orquesta fue a la vez durante décadas, y nos dice: director, productor, guionista, decorador, operador, montador, actor, mago, dibujante, humorista, músico, pintor y caricaturista. Es que todo él, o sea... Nada más. Y también, aquí no lo pone, pero también fue reportero. También te lo digo, o sea, imagínate. En los créditos solo aparecería él. Claro, o sea, es que él lo hacía... Director. Prácticamente todo. Bueno, pues al final su figura se fue desapareciendo, hasta que, bueno, él acabó
con su pareja, una de las actrices que tenían sus montajes, la que más utilizaba en sus películas, pues terminó siendo su pareja y acabaron los dos en una estación de tren de París, en una tienda de juguetes. Y te hablo de esto porque muchos que nos ven seguro que han visto una película que se llama La invención de Hugo, que es de Martin Scorsese, y trata sobre la vida de Méliès. Sí, sí, me suena. Pues La invención de Hugo, el protagonista es Méliès, Hugo es el niño, pero bueno, sí, el que trabaja en la tienda de juguetes y demás es Méliès, y cuentan un poquito la historia de Méliès. Entonces, cualquiera que quiera verla, esa película es fantástica, la recomiendo muchísimo. De Hugo, pues mira, la vamos a recomendar. Igual este fin de semana pues a alguno le apetece y se la pone a ver. Yo me parece una película fantástica. Y luego, lo bonito de esto es que tiene un final feliz, y es que, bueno, después de muchos años en el anonimato, al final, pues un director de cine francés muy reconocido, un día estando en la estación, lo reconoció. Y dijo, hombre, pero si tú eres Georges Méliès, pero ¿cómo es posible que estés aquí trabajando? Bueno, y entonces pues intentó recopilar toda su obra y volvió a lanzarlo, digamos, pues ya no a la fama, sino a que se reconociera la autoría de las películas, su nombre, y lo dejaron en un buen nivel. De hecho, le dieron hasta la medalla de oro al mérito y demás, la medalla al mérito, y bueno, ya se reconoce la figura de Méliès. De hecho, bueno, ya hay unos premios en Francia, que es la mejor película francesa del año, se le da el premio Méliès. O sea, ya... Que tiene su propio premio, claro, también, ¿no? Entregan el premio con su nombre. Y él nos dejó, creo que si no recuerdo mal, lo tengo por aquí, creo que fue en 1923, perdón. 1938. Estaba yo en lo cierto. En 1938 nos dejó en París. Y bueno, esta ha sido la historia de Méliès, un mago, artista, bueno, polifacético y fantástico, y al que le debemos mucho. Porque... Una historia sin duda muy interesante, me parece a mí, la de este mago, bueno, mago, actor, un poco todo. Todo, sí. Y no sé si vas a hacer algo que tenga que ver con... Supongo que sí, ¿no? Sí, hombre, claro que sí. Vamos a hacer una magia que tiene que ver con el cine y tú dirás, ¿pero qué tendrá que ver con las cartas? Algo tiene que ver. Magia, cine, mira, cartas... tengo por aquí esto que es una baraja, y mira, por si alguien en casa puede pensar que tú y yo hemos hablado antes o que de alguna forma estamos conchavos, yo normalmente pido al espectador que nombre una carta, pero... esta vez te voy a hacer... Podemos decir a Paco que grite una carta si quieres. Bueno, si quieres, o incluso podías tocar de forma... Porque también puedes pensar que a lo mejor lo hablo con Paco. Vale. Sin mirar y de forma aleatoria, y mira, yo te las voy a abrir así un poquito, venga, pones el dedo encima de una. Un poquito. Sí, y sin mirar, haces así, pones el dedo encima de una, la que tú quieras. Venga, vale. Aquí. Ahí, mira, espera, no muevas muchísimo. No ahí, ya está, se ven 5, mira, has tocado el 5 de diamantes. Vale. ¿Te gusta el 5 de diamantes o me gusta, o quieres cambiar? No, está bien. Probablemente si te hubiera dicho que nombrases una carta no la habrías nombrado. Cuidado con lo de... Habrías nombrado a lo mejor otra, pero a ver si mira, la vamos a enseñar a Paco. Hay 5 de diamantes, ¿vale? Sí. Y fíjate, porque yo en esta baraja de aquí, voy a enseñarla a ver si se puede ver a cámara. Mira, tengo aquí dibujado un pequeño maguito, a ver si nos puede hacer Paco un zoom. Y luego bien cerquita, mira, ahí está, un pequeño maguito, este se llama George, en homenaje a Méliès, ahí está dibujado así como en una carpa, en un teatrito, y sabe hacer magia. De hecho, va a adivinar tu carta, ves que tiene aquí pues unas cuantas cartas en la mano, él está dentro de un cañón y vas a ver lo que va a hacer. Será verdad. Esto es como el cine, bueno, quiero que veas que está dibujado en todas y cada una de las cartas, ¿vale? Tenemos ahí bien dibujadito. Vale. Entonces, él se va a ir animando como estas películas de cine, imagen a imagen, fotograma a fotograma, mira. A ver si lo podemos enseñar bien. Porque mira, como te digo, él está ahí fuera del tren, pero mira, se va a ir moviendo y se va a meter dentro del cañón. Ahí está. Cuando se mete dentro del cañón le da la mecha, sale disparado, un poco carbonizado, pero mira, coge una carta, ahí la tiene, y esa carta no es otra que exactamente... Ahí se ha visto. La he visto. El 5 de diamante. Ya, Paco, todavía no tenemos los aplausos, no me lo puedo creer. 5, mira, lo ponemos a cámara rápida otra vez. Mira, ahí está, como va entrando dentro. Venga ya. Y ahí está. Es buenísimo. El 5 de diamantes. Oye, la carta que has elegido. Aplauso para George, me ha no para mí. Hombre, pero vamos a ver, no, pero si yo he visto, no puede ser, ¿cómo es posible? Magia. Que he elegido la carta sin mirar, que yo no sé, se me estaría viendo el dedo ahí fuera, no estaba mirando absolutamente nada. Y tú y yo hablamos antes, pero hablamos de lo que vamos a hablar, del mago que vamos a mencionar hoy, pero no tengo ni idea del juego que nos vas a hacer hoy.
Yo tampoco, lo ha hecho Tú él, Estoy seguro. A mí esto me viene genial porque ¿Ya? hoy yo no hago nada, hoy lo hace él todo. ¿Ya está? Sí, hoy algo Hemos breve. terminado. Como siempre me quedo con ganas de más y eso es bueno porque así estamos deseando que sigan pasando los días de la semana para volver a disfrutar de todo lo que nos cuentas y conociendo magos de diferentes siglos y apasionantes como Georges Méliès. La invención de Hugo, habla sobre este mago por si queremos saber. La invención de Hugo, fantástica película de Martin Scorsese. Luego, por ejemplo, en este libro que he traído por aquí, de Miguel Herrero, es con el prólogo de Tamarit, se llama Alucine, es un libro fantástico, habla de la magia del cine y bueno, viene muy ilustrado también. Sí, con un montón de ilustraciones. Es una pasada este libro, lo recomiendo muchísimo, con muchísimas ilustraciones, por ejemplo, de imágenes que hemos visto. Estado viendo. Y bueno, ya habla sobre el cine, sobre Méliès y demás, recomiendo muchísimo. Y luego también, pues todo el que quiera ver las películas de Méliès en YouTube, como ya no hay derechos de autor, están ahí todas, entonces el copyright ya ha caducado. Tengo curiosidad que vaya buscando. Que lo va a encontrar. Son muy buenas pelis las de Méliès para aquella época y a todo el que le guste el cine clásico, el cine de principio de siglo, es una pasada. Bueno, Joan Vidal, como siempre, ese ilusionismo que nos traes, que envuelve el plató, que me encanta, volveremos a disfrutar de él, será el próximo viernes y ansiosos de que llegue el momento, primero porque es viernes, cogemos el fin de semana y luego porque además podemos disfrutar de toda esta magia que nos creas siempre en el plató. Gracias, Joan. Gracias a ti. Y a ustedes, pues lo dicho, que el próximo viernes vuelve Joan Vidal, pero nosotros estaremos aquí ya el lunes con un nuevo programa. Que disfruten del fin de semana, pues todo lo que puedan, y nos encontramos aquí de nuevo el lunes.